Bienvenidos al tercer episodio del podcast dedicado a los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Yo soy David Fernández y acompañándome, como siempre, el doctor Ítalo Severini. Ítalo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando, buenas madrugadas, quizás algún desvelado. Seguimos con esta lista sin ningún tipo de límite que nos detenga. Los números. Ya no hay preámbulos, no hay ya está. explicar. Más explicaciones. Si necesitan algún contexto, vuelvan a los podcasts anteriores para escucharlo, porque David ya los explicó claramente. Bien, perfecto. Pasamos entonces al puesto número 80. Estamos hablando de un jugador holandés que jugó en el Haarlem, el Feyenoord, PSV, AC Milán, en la Samp y en el Chelsea. Tiene casi 200 goles en primera. Jugó en la selección holandesa entre el 81 y el 94. Hablamos de Ruud Gullit, quien tiene una liga holandesa, 3 Serie A, cuando la Serie A era el mejor torneo nacional del mundo, 2 Champions, Copa de Campeones de Europa, una Intercontinental, una Eurocopa y un premio Balón de Oro en la época en la que los sudamericanos todavía no podían ganarlo. Ni los sudamericanos ni los mexicanos tampoco, ¿viste? Ahora capaz que todavía no pueden. Debe haber alguna limitante seguramente en eso. Un jugadorazo total, quizás es un término bastante utilizado cuando se describe jugadores holandeses o neerlandeses, si nos acoplamos a la nueva denominación. Gullit es un volante que hacía de todo dentro de la cancha, con una técnica inmaculada, que en sus comienzos le costó asentarse en el fútbol profesional debido a que su posición inicial era de líbero, por eso pasó bastante desapercibido entre los grandes clubes holandeses y sus redes de captación dentro de si bien jugó en el Feyenoord y en el PSV, tuvo un previo paso por el Haarlem, lo cual con ese talento descomunal que tenía llama atención, pero era porque jugaba en otra posición, jugaba de líbero, y luego de asentarse como volante ofensivo, su carrera no paró de subir, ¿no? Claro, partamos de la base de que para poder tener un lugar jugando como líbero tenés que estar en un país en el que se use el líbero. Claro. De forma más extendida entre todos los clubes, algo que, bueno, justamente en el fútbol holandés tal vez no era necesariamente utilizado, especialmente el líbero como se usaba en esa época de, 3 marcadores al hombre y un jugador atrás libre, rompiendo las líneas, etcétera. Exacto. Sí. También iba a terminar su carrera jugando en exactamente. En el Chelsea, cuando era jugador y entrenador en la década del 90, fue líbero de vuelta. Estamos hablando de un jugador extremadamente rápido. Para el que no lo vio jugar, era un tipo que con pelota y sin pelota se movía de una manera muy veloz dentro de la cancha. Tiene un récord dentro de las mediciones que le hacían. Corría los 100 metros en 11 segundos, que para el que no sabe es algo de profesional de la carrera, básicamente. Claro, si se hubiese entrenado solamente para eso, podría haberse dedicado al atletismo tranquilamente. Sí, exactamente. Es imposible hablar de Gullit sin hablar del Milan, ¿no? Sí, quería primero enfocarme un toque en lo que decís del físico. Gullit tiene obviamente muy buenas características técnicas y tácticas, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero lo primero que llama la atención es la diferencia física que se acaba con prácticamente todos los jugadores de su mejor época. Sí. Tenía, obviamente, de vuelta, la capacidad de adaptabilidad, porque hay muchos atletas en el mundo y no todos son jugadores de primera línea en el fútbol. Tenía la capacidad de adaptarse a nivel táctico y de jugar a la pelota, pero una velocidad y una potencia, una resistencia que realmente lo hacían indispensable, tanto en Holanda como en el Milan. Y bueno, podemos entrar a uno de los mejores... Sí. No, sí, decilo. Podemos entrar a hablar de uno de los mejores equipos a nivel club de todos los tiempos. El AC Milan de Sacchi.
no hay 4 equipos mejores que el Milan de Sacchi, no. Eh, Top 5 sin dudas y quizás top 3 también. Ese Milan ganador de todo a finales de los 80 y principios de los 90 reunía una constelación de estrellas básicamente. Tenían los mejores jugadores italianos de la época y los holandeses que eran los mejores jugadores de Europa a nivel selección también. O sea, si eran los campeones de la Eurocopa y además tenían la base de la selección italiana que llegaba a semifinales del Mundial del 90, estamos hablando de básicamente una España del 2010, de un Barcelona del 2010, por ejemplo, ¿no? Que tenía a los mejores jugadores del mundo en ese momento. Exactamente. Y bueno, creo que no es el momento porque vaya a riesgo de spoilear la lista más adelante. Ya va a llegar el momento. Sorpresa de nadie, va a haber jugadores de este equipo. De este equipo, exactamente. Y ya va a llegar el momento de discutir cuál era el jugador más importante o el mejor jugador de ese Milan. Y la pregunta, más allá de que, bueno, obviamente no en la lista, pero sí en la práctica, es: ¿hay un caso para poner a Gullit como el jugador más importante de ese Milan? El caso existe y depende de la cantidad de ganas que tenga, lo puedes defender, pero no era el mejor jugador ni el más importante. Sí era un jugador que le daba bastante sentido a la idea futbolística de Sacchi, porque cohesionaba líneas y tenía la capacidad de llegar al gol con mucha facilidad, que en un equipo que la punta de lanza era Van Basten, y no atacaba con mucha gente más todo el tiempo, que un jugador desde la segunda línea rompa y meta tantos goles era fundamental. Claro. Y yo creo que el caso, para hablar de Gullit como el jugador, por lo menos el más importante de ese Milan, no digo que lo sea, digo que si uno tuviese que defender esa posición, incluiría el hecho de, bueno, primero, las lesiones de Van Basten. Sí, obvio. Lógicas, que Gullit, bueno, mantuvo el fuerte, defendió el fuerte más que bien, o sea, obviamente cuando Van Basten no estaba disponible. Y luego su importancia a la hora de aplicar determinados conceptos tácticos de Sacchi, porque nuevamente, buenos futbolistas, hay muchos buenos atletas, hay muchos, pocos tipos pueden combinar en un rol, incluso en un rol ofensivo, estas cualidades de la forma que lo hizo Gullit. Y hablar yo tampoco de la pensaba presión, en Van Basten igual, yo pensaba en Baresi. Sí, es que esa es la discusión que vamos a tener más adelante, tranquilo. Ajá, está bien, muy bien. Pero bueno, así como Baresi era el estandarte del Milan a nivel defensivo y el jugador que a la hora de defender en su campo lo hacía único a nivel europeo, a la hora de aplicar la presión, que era algo no necesariamente en el calcio, no era algo tan popularizado en ese momento precisamente. No, para nada. Gullit era el gran estandarte de ese Milan. Sí. Se complementaba muy bien en el tema de la presión con Rijkaard, en el sentido que se movían en bloque y hacían mover en bloque todo el equipo también, así que era algo fantástico de ver. El que tenga la oportunidad de ver videos de ese Milan, comparado con los equipos contra los que jugaba, solamente un genio como Maradona pudo hacer que se rompa esa hegemonía, porque si bien en el Inter jugaban los alemanes que eran los campeones del mundo en ese momento, o iban a ser campeones del mundo en el 89-90, los jugadores el Milan jugaba otra cosa, y ese equipo jugaba otra cosa también por cómo se movían adentro de la cancha y cómo se entendían estos jugadores. También es bueno aclarar que ya al final de su carrera se va a jugar al Chelsea, como vos mencionaste, y en su primer año es elegido como el segundo mejor jugador de la Premier League, solamente atrás de Cantona. Sí. Y esto es ya post-prime, disminuido entre lesiones y años, disminuido físicamente, o sea, ya aplicando justamente más que nada sus bondades técnicas y tácticas y no tanto físicas. Sí. Ya post paso un año en la Sampdoria y de vuelta jugando en una posición que no era la suya. Que no me acuerdo quién es el técnico en ese primer año en el Chelsea, que cuando él está jugando de líbero y Gullit empieza a tratar de tirarle pases a los laterales ingleses y nadie la va a buscar, nadie entiende qué quiere hacer, le dice: mirá, Ruud, todo bien, pero me parece que estaría mejor que hagas esto en el mediocampo adelante que, que saliendo al lado del área.
Sí, tal vez. que habla más obviamente de los futbolistas ingleses, de las capacidades de Gullit. Es como saliendo un poco del deporte que nos compete el día de hoy, me recuerda a Arvidas Sabonis cuando llega a la NBA y Sí, tal empieza cual. a tirar pases de faja y la revienta la jeta a pelotazos a los compañeros en los entrenamientos porque nadie se esperaba que un tipo de 2 metros 20 y 140 kilos les tirase esos pases. Sí, sí, Sabonis medía 3 metros, para el que no sabía. Perfecto, entonces podemos avanzar. ¿Por qué está 80 y no está más arriba Gullit? Porque el señor nunca se presentó en un mundial a jugar como correspondía. Sí, Porque si hablamos todas estas cosas de Gullit y la gente dice, che, ¿cómo está 80 ese fenómeno que están describiendo? Es porque no fue directamente al mundial del 94, sin previo aviso encima, porque estaba en condiciones de ir y no quiso ir. Y sí, esa es una gran mancha para mí en su currículum. sí, y vos sabes de manchas que no se borran. Y estamos hablando de un tipo particularmente, a ver, vamos a hablar de otro tal vez un poco más problemático que él, pero Gullit era un jugador muy conflictivo, tuvo problemas con Sachi, tuvo problemas con, como vos decís, con técnicos de la selección holandesa, tuvo problemas de vuelta, no problemas, pero en el Chelsea quería jugar en una posición y el técnico quería que jugase en otra. Es más, termina siendo el técnico jugador porque se pelea con el técnico y le dice, ¿querés ser vos el técnico? El presidente le dice, sí, entonces es técnico Exacto. jugador en La, el año la, 97. la única forma en la que podía no tener problemas con un director técnico era siendo él Sí. técnico. Estoy tratando de recordar si él cuando se va del Milan está Capello, y estoy seguro que tuvo problemas con Capello, porque sí, no tuvo hay problemas forma con de que Capello. Gullit no tenga problemas con Capello. Se fue a la Samp, vuelve un toque al Milan, se pelea con Capello de vuelta y se vuelve a ir. También una persona que en una época en la que no estaba tan de moda, por ponerlo de alguna forma, muy implicada en movimientos sociales, Sí, en luchar en contra del apartheid en Sudáfrica, siempre ponerlo como bandera. Eso sí, también sí. así como criticamos en su momento a Buffon, es bueno también ensalzar la figura de Gullit, más allá de que eso no influya en su puesto de rango. No, más vale. Pero bueno, esta conflictividad, entre comillas, que tuvo con varios técnicos hizo que por ahí no tenga la carrera en la selección que podría llegar a haber tenido y se fue del Milan en un momento que estaba óptimo para seguir jugando en el máximo nivel. En la Samp gana una Copa Italia y en Chelsea también ganó, no una Copa Italia obviamente en el Chelsea, sino una Copa de la Liga Inglesa. Así es. Bien, pasamos entonces al puesto número 79. Brasilero, carrera entre el 62 y el 73, corta. Por eso está tan bajo este. Claro, América Mineiro, Cruzeiro y Vasco da Gama. Pero bueno, obviamente 54 partidos con la Canariña, gana un torneo nacional brasilero, múltiples estaduales. ¿Sabe cuánto pesa? Y fue, bueno, una vez goleador del campeonato brasilero, así como elegido jugador sudamericano del año en el año 71, cosa que no es poco. Hablamos de Tostao. Sí, Tostado. Cuando hablamos de Tostado, hablamos de una carrera limitada por una lesión trágica, por un desprendimiento de retiro en un momento que quizás la medicina no tenía la facilidad que pueda llegar a tener ahora de corregir ese tipo de lesiones. Y hablamos de un jugador que a los 26 años prácticamente era un exjugador por culpa de las lesiones. También hablamos del mejor jugador de la historia de Cruzeiro, uno de los estandartes del Mundial del 70 para Brasil. Uno de los 4-10. Uno de los 4-10 y el que jugaba de 9 en ese Brasil, en ese momento le tocaba jugar de 9, pero 9 porque tenía facilidad para jugar de espaldas y rebotar pelotas para los compañeros y una pegada prodigiosa. Por ahí el currículum de Tostado no impresiona como puede llegar a impresionar el de Gullit, pero estamos hablando de un jugador que generó un genio del fútbol. Tostado podía llegar a hacer pases de la nada, es una genialidad. Era un genio dentro de la cancha. Cuando hablamos de un goleador con el tamaño físico, porque estamos hablando de una persona muy corta de altura y muy flaquito.
sin la potencia física de Romario, por ejemplo, para mencionar otro 9 flaquito y chiquito, y sin necesariamente ser 9, llegaba a meter goles de todos lados con una capacidad técnica y una capacidad de ubicación temporoespacial totalmente superior a la media. Es que es en uno de los, perdón, tal vez el mejor equipo de todos los tiempos. Sí. Era el jugador más cerebral. Sí. Irónicamente el tipo que juega de 9, pero claro, 9, como vos decís, que jugaba para los demás, que no tenía problemas en tirarse más atrás y dejarle lugar a Pelé o a las diagonales de Garcinio y Riverino. De vuelta, y alguien que era una estrella absoluta en el mejor torneo del mundo, que era el torneo nacional brasileño. Sí, estamos hablando de un zurdo que decía, yo si no hubiera sido por el entrenamiento no podía ni jugar en el barrio, porque eran todos más talentosos que yo, decía. Cabeceaba con los ojos cerrados, solamente le pegaba con la zurda. Yo entendía lo que quería hacer, pero mi cuerpo no me respondía. Entonces estamos hablando de un fanático absoluto del trabajo, en una época en la cual no todos sus compañeros se destacaban por ser particularmente fanáticos del entrenamiento, y estamos hablando de alguien muy aplicado que hizo que de sus máximos defectos, sus máximas virtudes, porque supo aprovechar todo lo que tenía a disposición. Sí, y bueno, vos decís lo del entrenamiento y las capacidades físicas. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero no es raro que hablamos de uno de los mejores equipos de la historia, si no el mejor, rodease a Pelé, aunque de vuelta spoiler va a estar en la lista chica de mejores jugadores, obviamente, lo rodeasen con tipos con una capacidad técnica inigualable a nivel mundial, pero que también tenían un despliegue físico y una potencia que estaban por encima incluso del primer nivel europeo. Sí, luego lejos. En otras épocas, antes y después, vamos a encontrar que Europa supera muchas veces ampliamente, o por momentos África, a nivel atlético a los jugadores sudamericanos. Entre ese Brasil, incluso ese Uruguay del Mundial del 70, las capacidades físicas de los jugadores brasileños, la capacidad atlética, la potencia, la velocidad, es algo que no se veía en otra parte. También el dinamismo. Por cómo se juega en Europa, no era tan necesario tampoco ese despliegue físico en ese momento. Ya va a ser distinto en la década del 70 y vamos a hablar de eso también. Sí, no, más vale. Justamente la base por la cual uno de los futuros miembros de esta lista tiene lugar acá es la capacidad que tienen estos tipos para entenderse en velocidad, ¿no? Un nivel técnico muy superior a la media actual de casi todas las selecciones del mundo. A ver, la capacidad que tenían para asociarse en corto, en largo, en espacios reducidos, en el contraataque, totalmente fuera de serie. Sí, bueno, yo mencioné en principio los 4-10 y esto tal vez es apelando a conocimientos previos de que nos esté escuchando, pero bueno, no está de más recordar. Una de las características particulares del Brasil del 70 es el hecho de jugar con 4 tipos al mismo tiempo que en Brasil, cada uno en su club, jugaba básicamente en la misma posición. El 10, que no era el enganche básicamente, pero un delantero total que jugaba libre. Atrás del 9. Jugaban todos atrás del 9. Exacto. Era un delantero que jugaba atrás del 9. Y en la selección brasilera, básicamente lo que hace Zagallo, que es espectacular, es combinar, primero, esta superioridad física que tenían los jugadores sudamericanos en ese momento en particular, sumarle a eso una superioridad técnica producto de poner a los 4 tipos más talentosos del país a jugar juntos, cosa que en muchos otros lugares, conocemos bien en Argentina de eso, pero muchas veces, y en Italia también, se considera que no se pueden poner demasiados jugadores creativos al mismo tiempo, sumándole una capa de evolución táctica de parte de Zagallo, en la que entra justamente este aprovechar los espacios vacíos, utilizar la superioridad técnica abrumadora y física para poder aprovechar los espacios. Sí, el más fijo de esos 4 justamente viene en un rato en la lista, era Jairzinho, que era el más fijo de todos, porque él sí jugaba bien de extremo por la punta, pero el resto se movía por todos lados y el doble 5
creo que es el primer gran torneo que se ve un doble 5 como lo conocemos actualmente. Bien, bueno, para no adelantarnos, continuamos entonces con el puesto número 78. Entre el 70 y el 96, una carrera particularmente larga, aunque algo tramposa en su resolución. Fue en Instituto Rosario Central, el Valencia de España, River Plate, Hércules, First Viena, Saint Polten, Kremsen, Evita Haya, Fernández Vial y Lujna, lo que sea que son esos equipos. Alrededor de 354 goles entre clubes y selección, 43 partidos con la selección argentina. Hablamos de Mario Alberto Kempes, títulos menores con el Valencia, que en el Valencia es algo al menos en esa época. Tiene un torneo nacional con River, un mundial en el que fue elegido mejor jugador y fue goleador, y también fue Pichichi de la Liga Española en 2 ocasiones. Sí, estamos hablando de un delantero con una potencia física. Justamente, bueno, hablábamos de los jugadores sudamericanos con capacidad física superior a la media europea en ese momento, y bueno, justamente Kempes es un paradigma de la década del 70 de futbolista argentino extremadamente virtuoso desde el punto de vista físico. Sí. Su principal característica es la potencia y la pegada. Y la potencia de la pegada. Extremadamente precisa también. Un tipo que no tenía igual, incluso cuando hablamos de que, bueno, tanto en el fútbol europeo, el fútbol europeo está evolucionando mucho en cuestiones atléticas, el fútbol sudamericano en ese momento, bueno, empezaba a ser alcanzado por el viejo continente. No había jugadores de la talla física del Matador. No, para nada. La segunda ronda de Kempes en el Mundial 78, para el que la pudo ver, y yo tuve la suerte de ver todos esos partidos en algún momento de mi vida, el despliegue físico, la pegada y la ubicación de Kempes en todos los frentes de ataque era algo envidiable porque se lo llevaba puesto a todos. Si bien en España era un momento bajo de la Liga Española, no tenía la preponderancia que supo tener en los 90 o anteriormente, era una época baja, realmente baja de la Liga Española cuando él era goleador. Yo lo que pude ver de él en Valencia era que era el equipo de él. Todo pasaba por él. Construía juego y finalizaba. En la selección tenía un rol más acotado de finalizador de jugadas, pero siempre jugando atrás del 9, pero por el medio. Que para un zurdo, no arrancar desde la derecha y ser goleador era raro, pero eso lo hacía porque se llevaba puesto todo y tenía la capacidad de sacar el disparo con muy poca carrera del pie. La pierna no tenía que tirarla para atrás y salía fuertísimo la pelota. Y aparte se movía muy bien en espacios reducidos. Si bien su fuerte era el contraataque, y en el Valencia metió casi todos sus goles jugando contraataque. Sí, yo quiero centrarme un poco porque en su paso por el Valencia, donde fue uno de los mejores jugadores de la Liga Española. Sí, o el mejor, quizás si en no el ese mejor, momento. claro, estoy pensando si hay alguien que le pueda competir, pero en ese momento, bueno, en ese momento ¿estaba no. Cruyff en ese momento? No, Creo ya se había vuelto Cruyff. Bueno, entonces muy probablemente fuese el Sí. mejor jugador de la Liga Española o competía con Top algún 3. extranjero que me estoy olvidando. Sí, top 3. Sí, No había, obviamente no había ningún español a ese nivel. Y justamente es eso lo que me quiero centrar. Mucho temo que hay gente que no se haya interiorizado en la historia de Kempes y en la historia del fútbol en la década del 70. Es bueno recordar que empiezan a irse jugadores, justo es la época en la que empiezan a irse algunos de los mejores jugadores de cada país. Bueno, tenemos a Ardiles y Villa en Inglaterra, por dar un ejemplo. O Bertoni creo que ya se va a Italia también. Sí. No sé en qué año se va al Napoli, justo ahora me olvidé. Pero el punto es que empiezan a irse algunos de los mejores jugadores, pero todavía no era lo más común. Todavía se podían encontrar muchos de los mejores jugadores de cada país sudamericano jugando en las ligas sudamericanas. Sí, Bocini jugó toda su carrera acá. Exacto. Y entonces, incluso muchas veces los extranjeros que se encontraban, por ejemplo, en la Liga Española, ni siquiera se podían contar entre los mejores extranjeros que se podían conseguir, como pasa el día de hoy.
Sí, no, más vale. Entonces, cuando alguien ve, dice, bueno, sí, pero solamente jugó 5 años y en el Valencia, donde ganó poco, y luego el resto es, bueno, Instituto, Central, River. Lo que, lo que no tienen que olvidarse es que la Liga Argentina, la competición en Argentina, era muy superior a la española en ese momento. Sí, 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 tal cual. Muy superior. Una Ese es la Liga ese del equipo de campeón del Rosario mundo. Central era fuertísimo, ese Rosario Central de la década de los 70. Uh-huh. Uno es la Liga del campeón del mundo, donde prácticamente juega toda la selección. Sí. Incluso en la época en la que jugaba él, todavía no se había ido casi nadie. Y la otra es la Liga de Arconada y Pirri en España. Claro. No, y él vuelve para jugar en River Plate y sale campeón. Y recordemos que en la vereda de enfrente estaban solamente Diego Armando Maradona, Brindisi, claro, estamos hablando de... En Independiente estaba Bocchini, exacto, por mencionar algunas personas que jugaban en el fútbol argentino. Un nivel de talento en el torneo local muy superior al de la Liga Española, que igualmente por superioridad económica, por momentos podía permitirse llevarse a algunos de los jugadores. Sí, pero bueno, no era la liga más fuerte del mundo, pero en ese momento el Barcelona tenía el mejor equipo y ahí nomás estaba el Valencia podía competir, o sea, no era un equipo que pululaba a mitad de tabla, sino un equipo que estaba en el top 5, que yo lo revisé y termina casi siempre en el top 5, top 4, y llegaba hasta el final de las Copas Nacionales. No es para defenderlo a Kempes, porque Kempes se defiende solo en el Mundial. En el Mundial del 78 puede tener algún tipo de cuestiones que nosotros marquemos como negras, sí, obviamente. Pero el Kempes fue el mejor jugador de ese Mundial. Y eso solo alcanza para estar en esta lista, me parece. Así es. Proseguimos entonces con el número 77. Habiendo jugado en el Gans, en el Ferencváros, en el Slovan Bratislava, Vasas, Pro Patria, el Hungaria, un club de refugiados húngaros. Sí. Barcelona, Toronto City, el Español de Barcelona, Zurich y Toronto Falcons, entre el año 44 y el año 67. Jugó para 3 selecciones distintas. Sí. Pueden ser 4 incluso. Jugó para Checoslovaquia, Hungría y España. Y también algunos amistosos para la selección de Cataluña, si alguien quiere meterse en eso. Más de 250 goles en su carrera. Hablamos de Laszlo Kubala, quien ganó 4 ligas españolas y una Copa Latina, hablando de torneos importantes. Sí. Bueno, lo primero que se habla de Kubala es que fue el creador del Camp Nou, ¿no? La gente reventaba la cancha para verlo jugar. Se puede contextualizar el pedazo de futbolista que fue y la carrera tan dilatada que tuvo y todos los baches que tuvo, porque obviamente era una época bastante complicada del mundo como para pasar de un equipo al otro como ahora, ¿no? A ver, si el Chelsea quiere, pagas 140 millones de euros y te vas de un equipo al otro sin ningún tipo de inconveniente, más allá de las coimas a los representantes y esas cuestiones. En ese momento era bastante más difícil, es más, viaja en tren desde escapado de Hungría, se escapa de Italia, se escapa de Madrid. Es bastante insólita todos esos periodos de Kubala y sus inicios. Es más para un documental que para hablarlo en un podcast de 15 minutos de su carrera, ¿no? Sí, yo mencionaba el Hungaria, ese equipo de refugiados que era básicamente un grupo de jugadores húngaros que se habían escapado del país luego de la ocupación soviética y que, bueno, como tenían contrato con sus clubes en Hungría, la FIFA los sanciona diciendo, bueno, no pueden jugar en ningún lado porque, bueno, tienen que cumplir con su contrato. Y la respuesta fue armar un club entre ellos, no me acuerdo si fue en Italia. Sí, en Italia. En Italia. Y bueno, jugar partidos por su cuenta, obviamente Kubala la rompió. Volviendo al otro, claro, pocas cosas dicen tanto del impacto real de un jugador como el hecho de que hoy uno pueda ir a una de las ciudades más reconocidas del mundo, uno de los clubes más importantes de Europa, y vea un estadio de 100.000 personas
y pueda decir, eso existe por una persona en concreto. Sí, tal cual. En el Pro Patria hay un montón de anécdotas espectaculares, siempre contadas por los italianos, son mejores las anécdotas, que era que el presidente le dice, si puedes hacer 400 jueguitos te regalo mi reloj. Kubala estaba cagado de hambre y obviamente hizo 600 jueguitos, uno con cada pierna, y lo miraba y se quedó con el reloj, que lo vendió, y con eso comió como 3 semanas. Y esas historias, el presidente del Pro Patria en ese momento, que no sé si ahora es, no sé el nombre que debe tener ahora el club, lo pagó gustoso al reloj, porque dice, bueno, me voy a quedar con este talento, y no fue por mucho tiempo, pero el año que jugó ahí fue el mejor jugador lejos de la liga italiana. Y es también el principal responsable de que en una época en la que el Real Madrid tenía todos los beneficios que se podían tener por razones políticas, de que el Barcelona a día de hoy todavía se pueda mencionar en la misma oración al Real Madrid y al Barcelona en cuanto a talla de clubes de fútbol. Sí, tal cual. Que en ningún momento permitió, a base de talento y a base de goles, que el Real Madrid dominase la Liga Española de la misma forma en la que dominaba Europa. Y él podría haber jugado en el Real Madrid. La historia por la cual no firma con el Real Madrid es bastante curiosa y simpática de contar. Es que Kubala tiene una personalidad muy, muy particular, y le dijo al presidente del Real Madrid que si no lo ponía a su suegro de técnico, él no iba al Real Madrid. Así que por eso fue que no terminó jugando en el mejor equipo del mundo en ese momento, y se fue a la vereda contraria, que básicamente le dieron carta blanca para que haga lo que quiera, y ahí sí pudo capitalizar todo su talento, y fue la etapa más gloriosa de su carrera a nivel clubes. Sí, y un equipo en el que, salvando Puskás, que jugaba obviamente en el Madrid, también estaba rodeado de húngaros, que era la primera nación en talento a nivel europeo. Sí. Es bueno mencionar, ya que hablamos de eso, que a diferencia de sus compañeros en el Barcelona y de Puskás, no tiene para mostrar pergaminos a nivel selección. Claro, por las razones que mencionamos antes, por razones de la vida y por razones políticas. No, él se escapa de Hungría antes de que esa generación dorada de los húngaros los explotara definitivamente. Juega en Checoslovaquia sí, muy poco, y cuando lo nacionalizan y juega en la selección española, no quiero decir que estaba un poco de vuelta, pero bueno, por ejemplo, en el año 62 ni él ni Di Stéfano pueden participar por lesiones, porque a nivel físico ya estaban mermados. Sí, tal cual. Nada, uno de los jugadores que más respeto se puede decir que tenía Di Stéfano en esa época, lo veía como un rival directo, como un talento totalmente fuera de serie, y bueno, las lesiones también lo privaron de jugar un mundial con España, y creo que a nivel de las dos copas de ferias y esto que hablabas vos de la Copa Latina, yo creo que justo las Copas del Rey y las finales contra el Real Madrid son sus highlights más importantes a nivel club, ¿no? Sí, justamente porque se enfrenta al mejor equipo del mundo en esa época, y es una de los pocos momentos en esas décadas que vamos a hablar que el mejor equipo del mundo realmente estaba fuera de Sudamérica. Sí. Y lo enfrenta de igual a igual. Y más allá de que era un equipazo, Coxis, Luis Suárez, Evaristo. Era un plantelazo del Barcelona. Del otro lado estaban Di Stéfano, Puskás. Copa, Puskás, Santa María. Sí. Sí. No. Didi algún año. Sí, no, totalmente fuera de serie. ¿No? Bien. Incomparable. Pasamos al número 76. Y para variar un poco nos vamos al otro extremo de la cancha. Hablamos de un jugador que jugó en el Barmbek Uhlenhorst, en el Saarbrücken, en el Kaiserslautern, en el Bayern Múnich, en el Internacional de Milán, Zaragoza, entre el 78 y el año 98, con 86 partidos con la Internacional alemana. Andreas Brehme, 2 Bundesligas, una Copa UEFA, una Serie A, cuando la Serie A era el mejor torneo de clubes del mundo. Sabe cuánto pesa el Mundial, y además participó en un subcampeonato mundial, subcampeón de la Eurocopa, y tercero, esto es para un lateral, tercero en la votación a Balón de Oro en el año 90. ¿De quién estamos hablando?
Andrea Breme. Sí, el recuerdo para nosotros, los argentinos de Breme, es bastante doloroso, quizás porque nos metió uno de los penales que después se hizo más tendencia a que nos metan penales dolorosos, pero el penal del 90 marca el fin de una era brillante con Bilardo como técnico, y el que lo mete justamente es Breme. Una pegada prodigiosa, un tipo perfectamente ambidiestro, Sí. perfectamente ambidiestro, lo cual no deja de ser una curiosidad y algo totalmente llamativo. Un defensor primero, pero atacante después, con excelente proyección, una capacidad física fuera de serie. Técnicamente, lo mencionamos recién, al ser ambidiestro permitía salir jugando y centrar a la carrera por izquierda siendo derecho y enganchando y pegándole al arco, lo cual le daba herramientas tácticas a sus equipos. Todos los equipos donde jugó Breme salían por izquierda, o sea, era totalmente imposible que no lo hagan porque era un fenómeno fuera de serie como lateral. Sí, extremadamente importante tanto en el ataque como en la defensa. En una época en la que no era particularmente normal esto en el fútbol europeo, donde ya lo hablamos, especialmente en Alemania y en Italia, donde él también juega, la regla era un líbero y tres haciendo marca al hombre adelante. Sí. Y él juega como un lateral cubriendo toda la cancha y con de vuelta, el nivel de versatilidad táctico necesario como para jugar en un montón de otras posiciones, más allá de que su puesto era el de defensor por el costado. Podía jugar de volante central, de volante por el carrilero, de volante por izquierda. No tenía absolutamente ningún problema. Y en ese sentido es un poco un early access de Lam. Sí, tal cual. Es algo muy similar a lo que va a cumplir Lam. Soy muy malo con las matemáticas, 25 años después. Sí. Creo que aparte de eso, con una mentalidad ganadora que le imprimía a esos equipos alemanes, porque empujaba, un tipo que empujaba, un equipo que sacaba el equipo adelante, que lo mantenía competitivo, y clave siempre esa melena rubia enrulada iba. Y si bien en el Mundial 86 hay un error en la marca de él, en el gol, nos estamos poniendo medio exigentes, pero bueno, a esta altura ya tenemos que ponernos medio exigentes con los jugadores que ponemos en estos rankings. Claro. Es increíble el nivel, no sé, el nivel de los centros que le metía a Boller o a Klinsmann, para el que los veía jugar, era medio gol, porque se las ponía en la cabeza. Entonces, hizo cuestiones que para ahí, en esa época era totalmente rarísimo, porque hoy todos los laterales pasan a ataque, pero en esa época, como le decía David recién, no era algo normal, y hizo lo que quiso en una posición bastante compleja de hacer lo que quiere un jugador, ¿no? Porque siempre están más limitados tácticamente por los entrenadores. Exactamente, y quiero centrarme en los pocos laterales que vamos a ver a lo largo de esta lista, justamente en eso. Es un puesto en el que es importante, como todas las posiciones en el fútbol, pero en el que es muy difícil aportar valor a este nivel. Sí. Al nivel de vuelta, ser votado como tercer mejor jugador de Europa, tercero en el Balón de Oro, en el que cuando el Inter de Milán arma su equipo alrededor de los alemanes, copiando la estrategia de los tres holandeses de su máximo rival, el Milan, eligen un volante central creativo como Lothar Matthäus, bien, lógico. Un 9 goleador como Jürgen Klinsmann, lógico. Y luego eligen un lateral. En la época de vuelta en la que solamente se podían tener 3 extranjeros. En una época en la que elegir un lateral era gastar un cupo extranjero, era lo más raro era en un arquero o en un lateral. Sí. No porque no sean importantes, sino porque generalmente a la hora de analizar el fútbol se considera que son otras las posiciones que agregan un valor mayor, que son más centrales para evitar goles o más centrales a la hora de generarlos. Con Breme, no importa esto. Tal cual. Con Breme esto no aplica simplemente porque aportaba justamente tanto en todos los apartados del juego
que lo hacía uno de los mejores jugadores de una de las mejores ligas del mundo, y eso se demostró, como bien decíamos, a nivel de selecciones. Tal cual. Bien, pasamos entonces al puesto número 75, y creo que esto va a ser largo. Se tienen que ir a preparar el mate, vayan ahora. Entre el año 83 y el 97, jugó en el Auxerre, en el Martigues, en el Olympique de Marsella, en el Bordeaux, en el Montpellier, en el Nimes, en el Leeds United, en el Manchester United, en la selección francesa, jugó 45 partidos, tiene tan solo 151 partidos en primera, tal vez un poco más si hay algo que se esté pasando. Los números no son particularmente impresionantes para Eric Cantona, pero ese no es el punto. Ganador de 2 ligas francesas, una Premier League con el Leeds y 4 con el Manchester United, así como un mundial de fútbol playa con la selección francesa, de la cual era jugador y técnico. Eric Cantona, el rey. Un mago disfrazado de futbolista. El tipo que definitivamente les explicó a los ingleses cómo se tenía que jugar a la pelota. Yo creo que no se puede juzgar a Cantona como a otro jugador. Es algo que no se puede poner su impacto solamente en números, sus impactos en cuestiones estadísticas. Eso es una de las cosas lindas que tiene el fútbol, que al jugarse con los pies es bastante más difícil, ¿no? El contexto para el que no vio jugar nunca a Cantona era mejor que el resto. Y créeme porque lo vi. Bien, vamos a usar la carta. Hoy sí utilizamos la carta de yo lo vi jugar. Sí. Una locura porque a los 25 años estaba retirado. Y a los... y después vuelve a jugar. Y cuando vuelve a jugar... A los 30 se vuelve a retirar definitivamente. Sí. Y cuando vuelve a jugar, el único que lo defendió fue Brian Clough. Eso da la pauta de que era un grande. Si te defiende Brian Clough, sos un grande. En mis libros. No hay mejor apoyo que el de Brian Clough, claramente. Especialmente en las Islas Británicas. Sí, era la única persona que lo defendió aparte. Cualquier persona que vea los números, bueno, no ganó un torneo continental, bueno, tiene en toda su carrera 150 goles, cuando era un 9 corpulento de casi 1,90. Es como hay algo muy extraño ahí. Breve tiene más goles. Claro, hay que verlo como, justamente ver, primero, cómo jugaba a la pelota, y segundo, su importancia y la impronta que deja en lo que hoy es la liga más importante del mundo. Cuando yo digo, le explicó a los ingleses cómo hay que jugar a la pelota, lo que me refiero es, hay jugadores en la década del 70 que van a Inglaterra, o a finales o a principios de los 80 que van a Inglaterra y juegan algo distinto. Incluso algún inglés. Uno en todo ese tiempo puede encontrarse con, hablamos de Ardiles y Villa, podemos hablar de Keegan o de Gascoigne, para hablar de ingleses que, bueno, podían hacer algo con la pelota. Sí, Gary Lineker. Claro, Lineker. Pero ninguno cambia el paradigma del juego en Inglaterra. En Inglaterra todos siguen jugando como ingleses. Todos los equipos juegan a lo que juegan los equipos ingleses. Si vos te cruzás con un equipo inglés, ya tenés una idea de a lo que va a jugar. Cuando llega Cantona, les muestra que es viable, no solo es viable, sino que realmente es más efectivo hacer algo totalmente distinto. Y además es más atractivo para el público. Sí, uno no puede explicar al Manchester United de la actualidad, al gigante, al club más caro del mundo, al fenómeno global, sin Cantona. Porque llevaba 26 años sin salir campeón en el Manchester. Y era un club venido abajo totalmente. La conjunción con Ferguson de Cantona, porque aparte fue el único que le pudo sacar verdaderamente provecho a Cantona Ferguson. ¿Sí? Y creo que ese es el mayor mérito que tiene Ferguson como técnico. Y lo que lo pondría alto en una lista de técnicos a Ferguson es ese. Haber sido el tipo que pudo canalizar el talento de Cantona. Claro, como bien vos dijiste, a los 25 años estaba prácticamente retirado porque se había peleado con todas las personas que hayan nacido en territorio francés, lo cual lo engrandece aún más. Sí, tal cual.
Este podcast es profundamente es franzodiante. ¿Cómo es galofóbico? Galofóbico, sí. Y si algún día nos escuchás Galo Fernández, no es por vos esto. Realmente hay... A ver, ellos ganan el único año que no gana el Manchester United con Cantona en su plantel la Premier League es porque a Cantona se le ocurrió pegar una patada voladora a un hincha y se perdió casi todo el torneo. Ese fue el único año que no ganaron. Luego dominaron la liga inglesa muy tranquilamente e incluso empiezan a crecerse en Europa en la época en la que los equipos ingleses volvían a poder participar en torneos continentales. Y hay no digo que sea así, pero creo que hay un caso para defender de Cantona como el mejor jugador de la historia del Manchester United. No digo que sea, pero incluso se puede poner en el top 5 sin dudas, y si te pones en quisquilloso a analizar lo que hizo Cantona comparado con otras grandes figuras del Manchester United, es el tema de la Copa Internacional, ¿no? Es lo único que le quedaría pendiente. Claro, por un lado es extraño que él se retira y ahí ganan la Champions, ganan el triplete de la Champions. Ya estaba acomodado el equipo, sí. A los 2 años, perdón. Pero claro, 2 años después. Pero claro, el equipo estaba acomodado y todo lo que consiguen después, que luego viene una década de éxito, más de una década de éxito tras éxito para el Manchester United, es producto de este impulso inicial. Recordemos que cuando llega Cantona, hacía 26 años que no 26 años que no ganaban prácticamente nada en Inglaterra. De hecho, él llega, recordemos que llega y sale, que no es poca cosa, llega y sale campeón con el Leeds. Sí. Recordemos cómo termina el Leeds luego. Sí. Y el hecho de que el Manchester United, de Ferguson, le da este lugar, logra canalizar su talento, como vos mencionabas, y lo deja ser él dentro y fuera de la cancha, es lo que permite este dominio del United la década siguiente y esta capacidad de competir que decidió tener el club. Si no es el mejor jugador de la historia del Manchester United, yo creo que tiene un caso para hacerlo, puede ser tranquilamente el más importante. Porque puede ser, tal vez, está en la lista chica de jugadores más importantes de la historia del fútbol inglés. Sí, más sin duda. Determinantes a nivel juego, a nivel impacto cultural. No. Cuando mencionamos cómo definimos este tier con tipos sin los cuales no podemos contar la historia del fútbol, nos referimos a este tipo de cosas. Cantona llega y tras él llegan Ruud Gullit, Marazzola, llegan montones de jugadores que empiezan a jugar otra cosa, pero el desencadenante es su éxito en el Leeds y en el Manchester United. Sí, luego a mí va aparte llegar Wenger y todos los franceses en el Arsenal. Sí, tal cual. Una picardía lo que se retire en el 97 y que en el 98 Francia gane la Copa. Es muy espectacular también eso. Incluso para mí es menos una picardía eso, menos que lo que ocurre en el 94, donde él con una muy buena selección francesa, con Jean-Pierre Papin, con Desailly, se quedan afuera del Mundial 94. Sí. Por otro lado, mi defensa, muy subjetiva, probablemente tenga que ver con que, conociéndolo a Cantona, no le importaba la selección francesa. No, seguramente le caía muy bien Papin y Desailly, pero no creo que el resto. Probablemente Nike le bajó una torta de guita para que intente ir al Mundial y no salió, pero él realmente no le importaba esto. Sí, no. Lo cual te lo marca el hecho de que incluso aunque él se retira en el 97 y uno dice, bueno, podría un año más y podría haber jugado en Francia en el 98, vos fíjate que salen campeón con Guivarch y Duarry arriba. Y la realidad es que él igualmente ya estaba retirado de la selección francesa porque de vuelta no había nadie con quien no estuviera peleado. Creo que se hubiese llevado muy bien con Zidane, siendo los dos de Marsella y recibiendo en esa época todavía Zidane bastantes... Con los dos nenes se víctima del racismo. Sí, con los dos nenes suplentes de ese mundial se llevó muy bien después porque se lo vio muchas veces con Henry y con Trezeguet en diferentes publicidades y reuniones y todo eso, pero no creo que con los nazis de arriba se haya llevado bien, ¿no? No,
Exactamente. Es bueno recordar también, cuando hablamos de su juego y de esto de jugar distinto, volvemos a alguien que... Hablamos re poco de su juego, porque tenemos que enfocarnos en defender por qué está en esta lista y hablamos poco de su juego. Es contradictorio. Sí, es que la razón por la que fue exitoso y por la que rompió el molde, especialmente en Inglaterra, es este delantero gigante, este faro físico que se tiraba atrás y jugaba prácticamente de enganche en Inglaterra. Yo sé que a ellos les gusta hablar de, bueno, el 9 que se retrasa para armar juego, claro, pero eso era básicamente un enganche. Jugaba de espaldas al arco, recibía la pelota y armaba y metía asistencias. Esa era la principal parte de su juego. Pero eso le sumaba una buena capacidad, porque él era delantero, una buena capacidad goleadora, especialmente de meter goles importantes, gran definidor, una potencia física, porque era un monstruo gigante y por momentos parecía moverse con dificultad, pero cuando entraba en carrera era muy difícil de detener, porque claro, es un tipo que iba a pesar más de 90 kilos. Sí, abajo de la pata. Y que tranquilamente podía ir a partirte la rodilla si era necesario para ganar el partido o si se le cruzaba por la cabeza simplemente porque era Cantona. Sí, cuando se le cruzaban los fusibles era difícil de prever qué iba a pasar. Pero en todo sentido era difícil de prever qué iba a pasar. No era un jugador que respondiera a la lógica cuando jugaba. Siempre intentaba hacer cosas que la defensa contraria no esperaba. Le salía bastante bien. Y tenía una gambeta en corto bastante subvalorada y el tranco largo en contraataque que te demolía. Sí. Cuando el equipo se paraba de contra, el equipo habitualmente sacaba la ventaja posicionalmente ese Manchester, pero después jugaba la contra y cuando jugaba la contra ganaba por demolición, no ganaba por un solo gol el Manchester, ganaba bien, ganaba sobrado. Y ese equipo, lo dijiste vos hace un ratito, ese equipo ganaba bastante holgado la liga inglesa. Y yo recomiendo mucho ver el último año de Cantona jugando la Champions League, que es algo en lo que yo me detuve varias veces, incluso antes de ponernos a hacer este ranking, porque creo que ya es obvio que tenemos particular aprecio por la figura y por el jugador, pero quería ponerlo en contexto, un poco a nivel continental. Bueno, realmente, ¿esto es solamente porque a nosotros nos gusta o porque realmente estaba a ese nivel? Cuando la liga inglesa todo era excelente, no era la liga inglesa de hoy. Ya empezaba a ser una muy buena liga. Y uno lo ve jugar de enganche esa Champions League y es realmente una maravilla, es una delicia. Y jugando en casi, creo yo, jugando con puntas y algunos compañeros de un poco mejor calidad técnica, hubiera sido incluso todavía más. Claro que tal vez en otro equipo no le hubieran dado la libertad que él tenía en Manchester de jugar, Claro, sí, tal cual. donde se le cantase y poder jugar de 10, básicamente. Pero hay un partido con el Porto ese año que mete 2 o 3 asistencias, incluso un pase de 40 metros paralelo a la línea lateral, que es desde la posición de 3, básicamente. Que es increíble, se entiende muy bien con Ryan Giggs y Ferguson consigue que prácticamente sea el eje del 9, sea el eje del juego y se entienda espectacular con todo el mundo. Y hay infinidad de anécdotas que marcan un poco de vuelta, volviendo un poco al genio de Ferguson, en las que todos los compañeros cuentan lo mismo, en el vestuario y en el equipo había un montón de reglas y ninguna aplicaba a Cantona. Sí, ninguna. Sí. Y si a alguien se le ocurría decir, bueno, pero ¿cómo que Eric puede no participar de esto o llegar el martes así o llegar el martes? Ferguson los miraba y le decían, vos el sábado vas a jugar como Cantona, porque si jugás como Cantona podés hacer lo mismo, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Y todos los jugadores lo entendían perfectamente. Esa es lo principal. El muy principal, Phil Jackson. Claro, de vuelta, vamos a ver con jugadores como Romario o el Diego, que cuando los propios compañeros reciben ese mensaje, el día que vos juegues como él vas a tener los mismos beneficios, y nadie se queja, nadie levanta la voz y todos dicen sí, tiene sentido. Te demuestra la superioridad futbolística que portaba Eric Cantona en esos años. Sí, un genio. Un genio del fútbol. Pasamos al puesto número 74 y vamos a retomar un tema que tocamos recientemente.
Fue entre el año 60 y el 82 en Botafogo, Olympique de Marsella, Kaiser Chiefs, Cruzeiro, Portuguesa, sí. Noroeste Fast Club, en el Jorge Wisterman, y en el 9 de octubre. 18 años en la selección de Brasil, 81 partidos ahí, más de 300 goles entre clubes y selección. Jairzinho, un torneo nacional brasilero, 1000 estaduales, una Copa Libertadores con el Cruzeiro y un mundial en el que fue parte del equipo ideal. Sí. Cuando hablamos de Jairzinho, no sé si habías dicho que era Jairzinho. Sí, dije Jairzinho. Me pongo a divagar. Cuando hablamos de Jairzinho, hablamos del sucesor de Garrincha en la selección, en el Botafogo, y hablamos de un fenómeno total y absoluto. Estamos hablando de un wing puro, reconvertido en enganche, porque tenía la facilidad técnica para hacerlo, pero aparte de eso, hablamos del mejor jugador del Mundial 70, un Mundial que hasta que llegó Messi, en el último mundial, la única persona que había convertido goles en todas las fases del mundial era Jairzinho, y fue en el 70. Cual me parece... así como dijimos que Rivaldo tal vez haya sido, yo creo que fue el mejor jugador del mundial 2002, Jairzinho fue el mejor jugador de ese Brasil. Sí, y tengo los argumentos para defender ese punto con cualquiera. O sea, están los goles, están los videos, se pueden ver en cualquier lado. Jairzinho era una tromba futbolística imposible de contener por todas las defensas de ese mundial. Si bien su palmarés a nivel clubes es limitado, porque obviamente juega en el Botafogo, y si juegas en el Botafogo probablemente no vayas a ganar muchos títulos, salvo ahora que lo compró Textor, que seguramente sí gane muchos títulos, porque básicamente es un multimillonario que le pone mucha guita. Es el club de los, entre comillas, grandes de Brasil, el más chico. El más chico, que es el menor de los hermanos del fútbol de Río. Va a tener varios jugadores en esta lista igualmente. Sí, porque es una cuna de futbolistas de altísimo vuelo. Pero cuando hablamos de Jairzinho, hablamos de un jugador que se movía tanto por derecha como izquierda con muchísima facilidad, que se sacaba 3 tipos de encima en velocidad, también en gambeta, que tenía gol y que le gustaba mucho el desborde individual, más que asociarse, como quizás le pasaba a los otros 10 de este equipo que eran más de nivel asociativo, pero que ese desborde era fundamental para este equipo, porque era el que le daba ese plus de chispa, ese plus de potencia, que quizás los otros jugadores eran más técnicos, por decirlo de alguna forma, sin dejar de ser técnico Jairzinho. No quiero que se entienda otra cosa. No, claro, pero lo que más destaca, especialmente en el Brasil del 70, es esa potencia física y esa velocidad que le permitía, así como todos el resto eran superdotados técnicamente para armar para los demás, Jairzinho era el mejor finalizador porque era el tipo que mejor encontraba los espacios. Estaba rodeado de suena ridículo suena ridículo decir que Jairzinho era el mejor finalizador, pero era el mejor finalizador. Claro. La suerte también, un poco, porque yo sé que a la suerte hay que ayudarla, pero también hay que tenerla, de Zagallo. Cuando hablamos de los 4-10, volvemos a contar. Jairzinho arranca como win por la derecha, como el sucesor de Garrincha. Y luego pasa a jugar de 10 simplemente porque, bueno, es el lugar donde más diferencia podía hacer. Y digo la suerte de Zagallo porque en el Mundial del 70, cuando él decide, bueno, vamos a empezar a poner a todos estos que son los mejores jugadores creativos que hay en la liga brasilera, de golpe se encuentra con uno que en realidad su posición natural era win derecho. Y no tenía que adaptarse tácticamente. No, para nada. Podemos hablar de Tostao y su sacrificio en pos del equipo, lo mismo de Rivellino, que bajaba para jugar práctica, o sea, jugaba por de wing izquierdo y bajaba para colaborar en la media cancha, pero Jairzinho en realidad terminaba jugando en su posición natural. Y todos los demás tirándole pases filtrados, lo que fuera, y el tipo sacando una diferencia notable. Sí, tal cual. Me encantaba, a mí me encanta porque Garrincha lo amaba. Lo amaba porque decía, bueno, yo jugaba pegado a la línea, yo tiraba centros,
y él era un falso extremo derecho, dice Garrincha. Me superó, no lo superó, no vamos a decir una cosa por otra, no lo superó Garrincha, pero Garrincha decía eso en una forma muy particular de él, siempre tan generoso. Decía que lo superó porque él era un falso extremo derecho, porque arrancaba por la derecha, preocupaba todo el frente de ataque, obviamente por sus extraordinarias cualidades físicas y técnicas, ¿no? Y las diagonales, justamente desde la derecha para el centro que tiraba, eran totalmente impredecibles. Si bien, viste como Messi que te hace siempre la misma jugada, Sí. Jairzinho también, y era básicamente no lo podían parar. No lo podían parar. En el 70 llega tan afilado físicamente que sacaba demasiada diferencia para el nivel que había en ese momento. Sí, recordemos lo que hace contra algunas de las supuestas mejores defensas del mundo, como Inglaterra y Italia. Uruguay. De Uruguay, claro. A Italia y Uruguay los baila, pero escandalosamente. Sí, nadie puede hacer nada. E incluso post-Prime vuelve a Cruzeiro para ser campeón de la Libertadores. Sí, gana esa Libertadores del 76. A River se la gana él básicamente. Y después es muy gracioso porque gana la Liga Venezolana y gana la Liga Boliviana cuando se va a Bolivia. O sea, es un tipo que es súper ganador en su derrotero baldocero, sigue siendo ganador y es la primera vez que un equipo boliviano llega a semifinal de Libertadores con él. Estamos hablando de un tipo que a pesar de casi 40 años. Sí, a pesar de su baldocerismo, era extremadamente competitivo. Porque es algo que por ahí queda, bueno, sí, se fue a robar a Bolivia porque seguramente le pagaban más que lo que le podían pagar en Brasil a él con 40 años. Pero iba y hacía al equipo ser el mejor de Bolivia y además llegaba a semifinales de Libertadores, que no es algo que ocurra frecuentemente en el fútbol boliviano. No, exacto. Tiene un paso de un año en el Olympique de Marsella, donde luego se tiene que ir por boxearse con un referí. Sí. Por lo cual lo respetamos todavía más. Sí. Le pegó a un francés y además referí. O sea, doble mérito. Y dicen que Dios no castiga a dos. Y párrafo aparte para la suerte del hincha del Botafogo, que justo cuando empieza a terminar de jugar Garrincha le aparece un Jairzinho de las inferiores. Sí, hay que decirlo. Bien. Avanzamos entonces al puesto número 73. Entre el año 81 y 2003, jugando en el Gladsaxe Giro, en el Hvidovre, en el Brøndby, en el Manchester United, en el Sporting de Portugal, en el Aston Villa y el Manchester City. 14 años en la selección de Dinamarca, 129 partidos en una época en la que no era tan común esto. Un gol en la selección danesa. Sí. Ganó 4 ligas danesas, 5 Premier Leagues, una Champions League, una Eurocopa y fue elegido 3 años el mejor arquero de la UEFA. Hablamos de Peter Schmeichel. Estamos hablando del mejor arquero de la historia de la Premier League, tranquilamente. Sí. Cuando hablamos de Cantona y del Manchester United, hablamos también de la seguridad que, si bien llega un poquito más tarde el Manchester, hablamos de la seguridad que daba Schmeichel en el arco. Un arquero perfecto, sin grietas. Para su época, absolutamente perfecto. Sí, tal cual. Encima, lo que hizo en la selección es doblemente meritorio porque en esa selección no estaba el mejor jugador y lo cagaron a pelotazos todos los partidos y ganó la Eurocopa porque estaba él en el arco, básicamente. Eso es en lo que me quería centrar principalmente. Hay muchos jugadores en los que puede resultar polémico. Dijimos antes, bueno, Cantona es el mejor jugador de la historia o el más importante de la historia del Manchester United y tenemos a Schmeichel arriba suyo. Pero creo que lo que lo diferencia y lo que le da el edge comparado con varios jugadores que están detrás en esta lista tiene que ver con esa Eurocopa. En un equipo que no había clasificado al torneo, no, llegan como invitados, llegan sin el mejor jugador, quien podría haber sido parte de esta lista tranquilamente, que es Michael Laudrup, y ganan en la final contra el equipo que marca esa época, que es Alemania. Sí. Que es el ganador del Mundial del 90 y el equipo que va a ganar la Eurocopa siguiente, si no me equivoco. Sí. Sí. No entonces,
más allá de, bueno, luego no clasificarían al Mundial 94, no es un éxito para dejar de lado y sumándole, bueno, su dominio prácticamente a nivel club, te indica lo que fue Peter Schmeichel a nivel de la posición de arquero en la década del 90. Sí, a ver, vos podías no llegar a ganar por cuestiones del fútbol, pero sabés que el arco no te van a meter goles pelotudos. Y algo que pasó después con los arqueros que vinieron después en Manchester, quizás, Sí. que sí se comían goles pelotudos, va, sobre todo uno. Un arquero, para mí, el segundo mejor arquero de los 90, solamente atrás de Chilavert, Sí. y con una capacidad física, técnica y de temple totalmente por encima de la media de todos los arqueros de Europa en esa década. Sí, por eso me refería a, era perfecto para su época en la que al arquero no se le exigían las mismas cosas que se le exigen. Eh, Incluso siendo él bastante capaz en muchas de esas cosas. Por ahí no tenía la movilidad para jugar de lo que juega un arquero hoy, pero sí tenía la técnica, no era malo necesariamente con los pies. Justamente por eso, bueno, en los 90 y luego de aplicarse la regla en la que los jugadores no pueden pasarle la pelota al arquero, se destacó tanto. Sí, tal cual. A diferencia de un montón de tipos que de golpe de un día para otro se dieron cuenta, bueno, listo, este deporte ya no es para mí, tengo que dedicarme a otra cosa. Tal cual. Y el, el portento físico y la agilidad que era para ese portento físico, porque estamos hablando de un tipo extremadamente grande, pero con una capacidad para ir abajo, para el mano a mano, con atajadas épicas y con demasiados highlights como para despreciar. Sí, sí, es un tipo, si mal no recuerdo, que había sido jugador de handball de joven Sí, y tiene físico de jugador de handball, pero con una agilidad muchísimo mayor. sí. Un Entonces, ganador, aparte, sí, para mí es un paradigma de ganador nato y de... Esa Eurocopa es por él, básicamente. No hay una forma de explicar que le ganaron una Eurocopa en un momento en el cual el fútbol europeo ya era top a nivel mundial, una Eurocopa que ya tenía grandes equipos, si bien algunos equipos estaban en transición, pero ya Italia... la Eurocopa era mejor que la Copa América en ese momento. Sí. Sí, definitivamente. Sí. Italia llegaría a la final del siguiente mundial, Alemania era el campeón mundial vigente, Holanda tenía un equipazo y los tipos llegaron y ganaron una copa, no de pedo, pero sí sostenida con argumentos que pasaban básicamente por Michael desde el arco. Sí, y es uno de esos jugadores que uno ve el currículum y ve éxito tras éxito tras éxito y no puede parar de imaginarse qué hubiera pasado si hubiese nacido en uno de los países top. Sí, Tanto porque por llega a la éxito, élite con 28 años. claro, tanto por lo que hubiera conseguido en su selección, sino también si le hubiera pasado, como decís, si llegaba a un club de primera línea antes de los 28 años. Sí, Que está bien, no sí. es grande para un arquero, pero bueno, es un desperdicio de una década de profesional en una liga absolutamente menor como es la danesa. Tal cual, coincido. Bien, nos movemos entonces al puesto número 72, entre el 68 y el año 91, jugando en el RCH, en el Ajax, en el Barcelona, en el Cosmos de Nueva York, en el Groningen, en los Soles de South Florida, en los Cometas de Kansas City, en el Löwenbräu, un equipo amateur, en el Bar y en el SU, lo que sea que son todos esos clubes. 49 partidos con la naranja de Holanda, 2 ligas holandesas, 3 Champions Leagues, una Intercontinental, un Mundial y un Subcampeonato Mundial. Hablamos de Johan Niskens. Bien, justamente está buena el lugar del ranking que tiene porque es el jugador más parecido al que viene después en esta lista, no vamos a decir quién. Un motor fundamental, la analogía Pippen Jordan del fútbol es él y Cruyff, ¿no? Es un jugador que arranca como delantero, empieza a bajar en el campo debido a su gran capacidad analítica y táctica, y fue un jugador que tanto en Barcelona como en Ajax
demostró ser un organizador, un motor, un tipo con una capacidad de lectura de juego superior a la media. En España obviamente era muy superior a la media, pero también en la selección y a nivel élite en los mundiales, ¿no? Sí, y hay algo muy particular con él que es, uno cuando habla del fútbol total, piensa bueno, la evolución táctica del juego y en el talento de los jugadores. Y uno no se centra en el sacrificio, no se centra en el despliegue físico y no se centra en tirarse a trabar como un demente cuando Sí, hay que poner la patita fuerte. Y el que más sumaba en todos esos sentidos en ese equipo era Niskens. sí, Y tal es cual. la razón por la que Michels y Cruyff, cuando tienen que decidir a quién llevarse de los holandeses al Barcelona, eligen a él. No, no es Y poca sí, cosa, o sea, te marca la pauta. ¿Con quién quería jugar Cruyff de todos los holandeses? De la sí, mejor selección del mundo en esa década. sí, sí, sí. Aparte lo limpian a Sotil, que era la figura de Barcelona en esa época, para llevarlo a él. O sea, limpian al ídolo del club, que si bien el Cholo Sotil no es un gran jugador a nivel histórico, era el capitán y referente del Barcelona y dicen, che, no, si yo quiero plasmar mi idea necesito a Nesken acá. Y básicamente, viste, ser técnico es medio ser sorete a veces y limpiar a un referente y al capitán Sí. para llevar a un mejor jugador es algo necesario. Y eso es lo que hizo el Barcelona en ese momento y por eso se convirtió en un club revelación a nivel mundial ese Barcelona. Ídolo absoluto en el Ajax, a pesar de haber Sí, jugado solamente 4 años 4 ahí. años, Ídolo, sí, sí, sí. ídolo en el Barcelona, en todos los lugares donde jugó, amado por las hinchadas, justamente por esto, porque además de ser un jugador de fútbol extraordinario, es difícil ver un tipo tan talentoso y con tantas cualidades físicas y técnicas Ser aportar tan esa cuota de sacrificado. sacrificio. Sí, Exacto. tal cual, tal cual. Y lo vamos a ver, o sea, para evaluar su importancia, así como mencionamos la Eurocopa del 92 para Schmeichel, no se puede dejar de mencionar la Copa del Mundo del año 78, donde Niskens es, Sí, si no el mejor jugador de Holanda, pega en el palo, pero la gran razón tal vez por la que Holanda llega donde llega sin la figura de Johan Cruyff. sí, 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 tal cual. Esa selección neerlandesa tenía la particularidad de que funcionaba todo a base de él. Es un tipo que siempre encontraba vías de pase muy, muy fácil. Siempre había un jugador sin marca para Neskens. Siempre podía encontrar a alguien para salir jugando. Y creo que eso habla de una inteligencia muy superior a la media cuando hablamos de... Y el posicionamiento defensivo en esa Holanda, que era muy difícil de posicionarse, porque todos jugaban de todo posicionalmente, toda la zaraza de esa Holanda, él era el tipo que traía equilibrio y regulaba un montón de cuestiones propias de la fase defensiva del juego posicional de esa Holanda. Sí, lamentablemente hablamos de un tipo también que antes de los 30 años era Un prácticamente un exjugador. exjugador. Sí, sí, sí. Eh, Hablamos de, bueno, Bueno, ciertos vicios por eso compartidos. por eso está acá, en este lugar de la lista, porque si tipo, en vez del 79, irse a jugar a la Nasel o hacer ese baldoseo espantoso que hizo al final de su carrera, podría haber jugado 5 o 6 años más en la élite, estamos hablando de un jugador top 50 tranquilamente en la historia del fútbol. Sí, no es solamente el marcharse a una liga de bajo vuelo, como era la estadounidense en esa época, sino también lo que iba a mencionar antes, digamos, se lo come el personaje en cierto punto y empieza a compartir ciertas preferencias a nivel sustancias con bastantes otros miembros de esta lista, lo cual, a diferencia de todos esos miembros, a él le juega una pésima pasada porque pierde absolutamente todo. No es solamente merma físicamente, que era Sí, algo muy particular de él, sino que desbarranca a nivel personal completamente. Lo encuentran inconsciente en lugares donde no debería estar, se pierde partidos y se pierde la oportunidad de vuelta de continuar jugando en una de las selecciones más importantes del mundo. Mientras que, sí, tal cual. mientras que pasar del Barcelona, de ganar todo con el Barcelona y el Ajax, a básicamente no tener nada que aportar en el mundo del fútbol antes de los 30 años,
es un montón. Sí, es un Pero montón. aún así, todos los logros que tuvo, porque no es lo mismo que, por dar un ejemplo, George Best. Niskens tiene 8 años de Prime. Best tiene menos. Si dividimos por la mitad los logros de Niskens son mucho más que todos los logros de la carrera de Best. Sí, tal cual. Y en un Best fútbol mucho más competitivo. Iba a eso en primera parte y después que lo que genera Niskens a nivel cambio de paradigma como volante central es importantísimo, porque el volante central antes pegaba y distribuía en corto, y Niskens pisaba el área, metía goles, tiraba, jugaba de lanzador, hacía todo, y era fundamental en uno de los mejores equipos de toda la historia. Entonces, si bien a nivel logros con la selección, sabemos que si juegas en Holanda a nivel logros con la selección es bastante acotado lo que pueda llegar a lograr, a nivel clubes es fuera de serie y fue el mejor jugador de un finalista mundial también. Sí, se me escapó. Tengo acá que me equivoqué cuando dije los logros. Dije un mundial y un subcampeonato mundial cuando son 2 subcampeonatos mundiales. Sí, son dos cosas. Sí, no importa lo que logra con la selección holandesa. Más allá de que no sepan cuánto pesa, realmente es... Siento yo, odio caer en esto, es más loable que varios mundiales de los que ya hemos hablado. Sí. Es más valioso lo que hacen en el 74 y en el 78 que varios títulos mundiales. Como cuando hablamos de, por dar otro ejemplo y no caer en novedades, cuando hablamos de la Italia del 70, dijimos que ese subcampeonato es casi como un mundial de los malos, porque todos juegan por el segundo puesto. Sí. A mí me cuesta decir que el mundial del 34 es más valioso que llegar a la final en el año 70. Sí. En última instancia, yo prefiero salir campeón igual, obviamente, pero cuando uno analiza los méritos, se puede poner un poco más fino. Sí, tal cual. Y el rol también, ¿no? Sí, y bueno, mencionabas de la evolución y el cambio en el rol del volante central, especialmente en equipos que cambian el paradigma del juego, y no sé si querés que pasemos al número 71 para cerrar el episodio. Sí, me parece muy bien. Alguien que juega en primera del año 98 al 2019, en el Barcelona y en Al Sadd, tiene 133 partidos como internacional con la camiseta de España, ganó muchísimo. Vamos a centrarnos en que tiene 8 ligas españolas, 4 Champions League, un Mundial y 2 Eurocopas, además de ser parte del equipo ideal de la Copa del Mundo 2010. Hablamos de Xavi, uno de los grandes símbolos del Barcelona y actual técnico del club. Sí, hablamos de un volante central que, pese a no destacarse física o técnicamente comparado con sus compañeros, era la persona encargada de dictar los tiempos y las características de lo que jugaba el equipo. Un tipo con una velocidad mental totalmente fuera de serie. Si bien su carrera tuvo altibajos y muchas veces le trajeron jugadores para ponerles adelante, siempre se terminó imponiendo por cuestiones más allá de lo que podía llegar a ver. Si vos pones a Rakitic y pones a Xavi y los pones a hacer 100 pases contra la pared en el agujerito verde ese que está de moda ahora para hacer toda la repetización, probablemente Rakitic haga mejor todo que Xavi, por lo menos en ese momento de su carrera. Si lo comparás con Iniesta o con Sergio Busquets, estamos hablando de Iniesta superior técnicamente 80 veces a Xavi, y Sergio Busquets físicamente 20 veces mejor que Xavi. Sí, ni hablar de Yaya Touré. Sí, sin ni hablar, sí, no sé, hasta Keita era físicamente superior a Xavi. Pero estamos hablando de un tipo que tenía la capacidad de que los 21 tipos que estuvieron jugando la pelota en ese momento con él jueguen a lo que él quería. Ese es el punto en el que también me quería centrar. Un tipo
recuerdo cuando empieza a jugar en la primera del Barcelona y uno lo ve y lo primero que piensa es otra vez uno de estos, otra vez es como una versión fea y menos talentosa de Guardiola, que tampoco es un jugador de primera línea a nivel mundial. Es esto, es otra vez el jugador el copy-pasteado de las inferiores del Barcelona, que no aporta absolutamente nada y hace pases intrascendentes, no defiende, no tiene llegada, no tiene pegada. Y esa es la primera impresión que te da Xavi, y ahí con el tiempo te das cuenta que uno sabe muy poco de fútbol, a pesar de que ya llevamos como casi 5 horas hablando de este deporte solamente en Sí, este podcast. Realmente termina marcando una época. sí. En la mejor selección de su época, de su generación, en el mejor equipo a nivel clubes tal vez de la historia, o uno de la lista chica, Por lo menos del siglo. claro. Luego uno puede discutir si es mejor el de Luis Enrique, el de, como es el tridente MSN, a mí me gusta más el de Guardiola, pero bueno, eso ya es un poco más subjetivo. En todos esos equipos, el equipo jugaba a lo que quería que jugase Xavi. El equipo giraba en torno a él. No era el mejor jugador necesariamente. No sé si era el No era más el mejor jugador. importante. No era el mejor jugador, sin No, dudas. claramente. Pero marca la pauta lo que fue como jugador el hecho de que todos esos equipos jugasen lo que jugaba él. No se jugaba necesariamente el equipo. El estilo no giraba en torno a Messi. No. El estilo Eh, de juego. el estilo de juego era particularmente tedioso para los rivales porque no agarrabas nunca la pelota. Xavi tenía la particularidad de estar siempre en el lugar y en el momento adecuado para pasarle la pelota a un compañero y para recibirla. Entonces, posicionalmente, el tipo sacaba una ventaja que, bueno, justamente ese equipo se caracterizaba por el juego de posición. El juego de posición, para el que no sabe, determina que cada jugador tiene que estar en un lugar específico de la cancha y en un momento específico de la cancha, tanto en fases defensivas, de transición y ofensivas. Entonces, posicionalmente, los jugadores se ubican en esos lugares para bien del equipo, ¿no? Entonces, Xavi fue el mejor intérprete por lejos del juego de posición en la historia del fútbol. O sea, el juego de posición como estilo futbolístico se explica y se puede identificar viéndolo jugar a Xavi. Y creo que no hay otro antecedente en un estilo de juego de un tipo que lo interprete tan bien. Sí, luego entran los memes y los chistes sobre, bueno, tuviste el 80% de la posesión, pero ¿para qué sirvió? Pero para que exista eso, primero tiene que haber sido ampliamente adoptado ese estilo justamente por el éxito de alguien al Sí. utilizarlo. Y casi nadie fue tan central en el éxito de ese estilo táctico como lo fue Xavi. No. Pero aparte, entendiendo que los compañeros del Barcelona de Xavi eran mejores que los de la selección, por bastante, y ese estilo de juego en la selección lo llevó a ser tan exitoso, porque si agarramos el Barcelona y agarramos la selección de España, esa selección de España, sacando a Sergio Ramos, que obviamente es uno de los mejores defensores de la historia, y el agregado de algún otro jugador del Real Madrid, o Villa, que todavía no estaba en el Barcelona, pero después estuvo, o Cesc, o Silva, que también es otro jugadorazo. Si nos ponemos a hablar de todos los jugadorazos de España, quizás me quedo medio corto, pero eran todos jugadorazos. Los de Barcelona eran mejores, sin duda, o sea, tenían el mejor jugador de la historia o uno de los mejores jugadores de la historia y extranjeros de altísimo nivel por todas las posiciones. Y el tipo pudo trasladar ese estilo de juego que parecía que le daba sentido a Messi solamente a nivel selecciones y ser igual o más exitoso quizás en la selección todavía. Claro, y una selección donde, por dar ejemplo, Iniesta tenía mejor técnica, Xavi Alonso tenía mejor pie, no sé, Cesc Fábregas tenía más talento, Marcos Sena tenía muchísimo más despliegue. Es decir, todos eran, uno lo veía por partes, vos ves los numeritos en un videojuego y el rating que le das en cada
cosa en particular a cada Sí, jugador, todos eran mejores que Xavi. Mencionamos muchas veces cómo a nivel equipo un jugador puede hacer que todo sea más que la suma de las partes. En Xavi eso pasaba por dentro. Incluso aunque vos vieras que individualmente, si lo puntuabas en cada cosa, todos eran mejores que él en esa selección española, siempre jugaba Xavi. sí, obvio. Mencionaste a Busquets también. El centro, el eje de ese equipo y el que marcaba el ritmo de ese equipo, más allá de que, de vuelta, hubiese mejores jugadores, tanto ahí como en el Barcelona, era Xavi. Sí, sí. Sí, y por ahí, cuando hablamos de jugadores en esta lista, lo que llama la atención de Xavi es que, además de tener esta capacidad de ordenar el juego y de lograr que todos jueguen a su ritmo, tipo extremadamente ganador. Sumale eso, o sea, no solamente el tipo jugaban a lo que quería él, tipo jugaban a lo que quería él y además ganaban. Y eso es algo. Y sabe cuánto pesa la Champions, sabe cuánto pesa la Eurocopa. Competencia que jugó es competencia que ganó. Y quizás a la hora de analizar su declive después del 2014, que es marcado, se nota. Se nota porque España nunca tuvo esa tensión competitiva que supo tener con Xavi, porque volvieron al pase intrascendente, volvieron a quedar afuera en primeras rondas de mundiales, volvieron a quedar eliminados de formas ridículas en bastantes competiciones, porque perdió la tensión competitiva que les daba Xavi en su declive. Y no me parece algo menor, porque Iniesta siguió jugando hasta 2018 en la selección, hubo un recambio generacional enorme en la selección, pero sin Xavi perdieron una tensión competitiva, un estrés en el buen sentido, que le daba el tipo que no dejaba pensar al rival, porque la presión post pérdida de Xavi era excelente, se daba cuenta exactamente dónde iba a salir el rival también. Y con la pelota a los pies no se la podían sacar, porque siempre estaba un pase antes que el resto de sus compañeros y de sus rivales, lo cual generaba ventajas en todo el campo. Y bueno, cuando tuvo su físico, que ya de por sí era bastante limitado, tuvo ese declive y ya no podía soportar la presión de los rivales, por más que estuviera 2 o 3 segundos adelantados, ahí se perdió la capacidad de triunfo de esa España, lo cual a mí me da el sostén de poder sostenerlo en esta lista, justamente. Bueno, especialmente en tema de declive físico está una de las pocas, entre comillas, cualidades que tenía que por ahí destacaban un poco fuera de la visión y la capacidad de controlar el juego, que era no es despliegue físico, sino la capacidad de mantener un ritmo de juego durante 90 Sí, minutos sin ningún tipo de problema. No era un gran atleta de ninguna manera, pero sí era un tipo que a lo que él jugaba lo podía jugar 2, 3 partidos seguidos en su prime. sí, tal cual. Y un prime altísimo también, un pick de rendimiento altísimo, Xavi. Obviamente hay jugadores de sus dos equipos, del Barcelona y de la selección, que están más arriba de esta lista que él, porque no era el mejor jugador, pero sí fue totalmente determinante y sin él no se puede explicar este siglo, no se puede Sí, explicar sin la presencia de Xavi. exactamente. Bueno, Ítalo, concluimos nuestro tercer episodio. Espectacular. La verdad Agradecemos. que yo estoy muy contento con el resultado de esta lista que nos permite hablar de jugadores que para el que no los vio o para el que no pudo disfrutarlos, pueda compartir un poquito con nosotros y quizás eh, en los comentarios de los posts que vayamos haciendo nos puteen y bastante y con razón, pero está bueno poder largar el debate al aire. Sí, de vuelta, no es más que una excusa para hablar de jugadores que nos gustan. Tal cual. Perfecto, entonces muchas gracias a quien nos haya llegado a acompañar a este momento del podcast. Gracias, Ítalo, y nos vemos en el episodio número 4.